Ejemplo 8.4-3. Evaporación de una solución de hidróxido de sodio. Se usa un evaporador para concentrar 4.536 kilogramos por hora de una solución al 20% de hidróxido de sodio en agua, que entra a 60 grados Celsius y sale con 50% de sólidos. La presión del vapor de agua saturado que se usa es 172.4 kilopascales y la presión del vapor en el evaporador es de 11.7 kilopascales. El coeficiente total de transferencia de calor es 1560 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Calcule la cantidad de vapor de agua usado, la economía de vapor en kilogramos vaporizados por kilogramo de vapor de agua usado y el área superficial de calentamiento en metros cuadrados. Entonces, como hemos hecho los ejemplos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama de flujo, tal como lo tenemos acá. La primera corriente denominado F y está entrando 4.536 kilogramos por hora, tal cual dice el ejercicio, ¿verdad? Y hemos colocado ahí algunas otras informaciones que ya conocemos. Ahora, en el caso del vapor de agua, todavía no sabemos cuánto está ingresando ni cuánto está saliendo como vapor. Tampoco sabemos cuánto es el líquido concentrado que está saliendo, pero sí sabemos que su proporción es del 50%. Para el caso de la entrada, tenemos como HF 214 kilojoules sobre kilogramos y para el líquido de salida concentrado tenemos 505 kilojoules sobre kilogramos. Bien, el balance general, ¿verdad? Ya sabemos que F es igual a L más B. En este caso conocemos F, que es 4.536, pero no conocemos ni L ni B. Entonces, como tenemos la cantidad de sólidos presentes en la entrada corriente F y en L corriente de salida, sabemos que en el vapor es 0, entonces este se va a hacer 0 y vamos a sustituir las fracciones. Entonces, en este caso tenemos F, fracción de F es igual a L por fracción de L. Entonces, 4.536 por 0.2, que equivale al 20%, es igual a L por 0.5, que equivale al 50%. Realizando esta operación y despejando para L nos da un resultado de 1.814.4. Estos son kilogramos por hora, ¿verdad? Entonces ya tenemos el cálculo para L. Una vez que tenemos el cálculo para L, entonces podemos sustituirlo en el balance general y encontrar el valor de V. Entonces, 4.536 es igual a 1.814.4 más B. Entonces, si despejamos para B, el resultado nos da igual a 2.721.6. Estos son kilogramos por hora, ¿verdad? Entonces, el ejercicio nos pide calcular la cantidad de vapor de agua usado. Esto es lo que sale,
¿verdad? El vapor que sale. Y esta es la cantidad de líquido concentrado que sale. Para calcular el vapor de agua usado, vamos a hacer uso más adelante de la ecuación utilizada anteriormente, 8.4-7. Pero antes de encontrar eso, vamos a calcular o determinar el punto de ebullición T1 de la solución al 50% de concentración que tenemos aquí. Para calcularla necesitamos alguna información. Primero vamos a obtener el punto de ebullición del agua pura a 11.7 kilopascales en la tabla de vapor, ¿verdad? Entonces, esa temperatura yo la encontré en grados Fahrenheit, que es 120 grados Fahrenheit. Si yo convierto esto a grados Celsius, es igual a 48.9 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, en la gráfica de During, como hicimos en el ejercicio anterior, lo que hice fue extrapolarlo. Grafiqué la cantidad de ebullición del agua para extrapolarlo y ver cuántos en grados Celsius el punto de ebullición de la solución de hidróxido de sodio, en este caso al 50%. Estoy usando la gráfica, ven, del 50%. Entonces eso me da a mí un resultado aproximado de 89.5. Del agua y del hidróxido de sodio es entonces 89.5. Así. Muy bien, entonces cuando ya tenemos esta temperatura del hidróxido es T1, ¿verdad? Ahora que ya tenemos esta información, entonces podemos encontrar EP. EP va a ser igual a 89.5 menos 48.9 y eso nos da como resultado 40.6 grados Celsius. Recuerden que estamos utilizando ahorita solo grados Celsius, ¿verdad? Entonces ahora vamos a calcular y de acuerdo a la gráfica, yo encontré que para el hidróxido de sodio al 20% tenemos una entalpía de 214 kilojoules por kilogramo y para el hidróxido de sodio al 50%, que es el líquido concentrado, entonces tenemos una entalpía que corresponde a 505 kilojoules por kilogramo. Entonces, para el vapor sobrecalentado, B a 89.5 grados Celsius y 11.7 kilopascales, y cuando decimos sobrecalentado nos estamos refiriendo a los 40.6 grados Celsius que tenemos aquí, ya que el agua de ebullición es de 48.9 grados Celsius a esa misma presión. Entonces, de acuerdo a eso, las tablas de vapor nos dan un dato para HB de 2.667 kilojoules sobre kilogramo.
Existen otros métodos para poder calcularlo que llevan un poquito más de proceso, pero que al final nos llevan a este mismo resultado. Entonces ahora vamos a calcular cuánto es el vapor de agua S. Para ello nosotros tenemos ya, ¿verdad? Hemos practicado anteriormente resolviendo con la fórmula F de HF más S es igual a LHL más BHB. Entonces, algunos datos de estos ya los tenemos. El único que no conocemos es S. Vamos a sustituir estos datos y sustituyendo tenemos 4.535 por 214 más S por 2.214 es igual a 1.814 por 505 más 2.721.6 por 2.667. Aquí es 1.814.4, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver y despejar para S, que en este caso es la incógnita que tenemos, y S es igual a 3.255 kilogramos de vapor de agua utilizado por hora. Muy bien, ahora que ya nosotros hemos encontrado los kilogramos de vapor de agua utilizado, vamos a encontrar el valor de Q. Entonces, Q va a ser igual a 3.255, que es el valor de S, multiplicado por 2.214 y lo vamos a multiplicar también por 1 entre 3.600. En este caso, el total que nos da para Q es 2.002 kilowatts. Entonces ahora lo que nos hace falta calcular es el área. La fórmula para área, recordemos que es Q igual a U por A por delta T. Entonces, el valor que no conocemos en este caso es A. El valor de Q lo acabamos de encontrar, nada más que está en kilowatt hora. Lo vamos a pasar solo a watts. Y para eso, entonces multiplicamos 2.002 por 1.000. Y esto va a ser igual a 1.560, que es lo que nos da el ejercicio, ¿verdad? En el coeficiente total de transferencia de calor U, 1.560 watts por metro cuadrado. Entonces colocamos 1.560, que está multiplicando el área y que a su vez se multiplica por el delta de temperatura, que en este caso es 115.6 menos 89.5.
Esta temperatura de 105.6 la hemos sacado de la información que aparece acá donde dice que la presión del vapor de agua saturado que se use es 172.4 kilopascales. Entonces, usando las tablas de vapor, nos damos cuenta que a esa presión la temperatura de saturación alcanza 115.6 grados Celsius. Normalmente las tablas se encuentran en grados Fahrenheit, que son 240 grados Fahrenheit. Lo que hemos hecho es convertirlo a grados Celsius porque estamos trabajando con grados Celsius, ¿verdad? Entonces ahora vamos a despejar para A y en este caso el área nos da un total de 49.2 metros cuadrados, ¿verdad? Bueno, ahora que ya hemos encontrado ese, lo único que nos hace falta determinar es la economía del vapor de agua que nos está solicitando acá el ejercicio, ¿verdad? Encontrar la economía del vapor en kilogramos vaporizados sobre kilogramos de vapor de agua usados. Entonces, eso lo hacemos colocando los kilogramos vaporizados entre los kilogramos de vapor de agua utilizados. Esa información ya la hemos calculado anteriormente, por lo tanto, lo que vamos a hacer nada más es buscar lo que ya calculamos. Entonces, el vapor que nosotros ya calculamos, lo tenemos aquí, es igual a 2721.6. Y eso lo vamos a dividir entre lo que encontramos, ¿verdad? El vapor de agua ese que encontramos en la fórmula anterior, 3255. Eso nos da igual a 0.836, ¿verdad? Esa es la economía del vapor de agua que hemos utilizado. 0.836. Muy bien, hemos encontrado ya todas nuestras incógnitas planteadas. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Escríbanme para poder ayudarles a resolver o aclarar sus incógnitas.